Adelante, hermana. Bendito Señor, Padre nuestro, Padre lleno de bondad, de amor y de misericordia, Señor. Aquí estamos tus hijos, gozándonos de tu divina presencia, Señor. Y Señor, con todo nuestro deseo de estudiar tu palabra, de esforzarnos por cada día ser mejores y Señor, de que tu palabra llegue a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Y Señor, agradecidos por nuestro pastor Mario, Señor, que nos explica, que se llena de amor y paciencia para llegar con tu palabra a nuestras vidas. Señor, ¿cómo no agradecerte este tiempo maravilloso, Señor? Te lo agradecemos de todo corazón. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor le bendiga en esta tarde, noche. Le damos gracias a Dios porque se solucionaron los problemas técnicos. Y bueno, saludamos a los hermanos que están aquí y saludamos también a los hermanos que están en el Zoom, o las hermanas, ¿no? Porque todas son hembras, incluyendo la decentísima perra de nuestra hermana Magnolia, que, ¿cómo se llama? También es hembra y ella es una invitada siempre de mucho prestigio entre nosotros. Entonces, hermano, vamos a seguir leyendo la palabra. Mira cómo se ríe la perrita a mí. Entonces, vamos a seguir la palabra en donde nos quedamos el martes pasado. Romanos capítulo 7, versículo del 7 en lo adelante. Vamos a leer, si lo tienen todos. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pues yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vamos a dejarlo ahí, vamos a ver si podemos seguir avanzando o si no, hasta dónde podemos avanzar en el estudio de hoy. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias porque nos has traído hasta aquí, nos has traído con bien, por tu gracia, por tu cuidado, por tu bendición. Te damos gracias porque tú eres el Señor de los cielos y de la tierra. Y te damos gracias, Señor, porque en esta hora estamos dispuestos a estudiar tu palabra. Señor, yo trato de humillarme lo más posible delante de tu presencia, porque, Señor, tuya es la sabiduría, tuyo es el poder, tuyo es el discernimiento. Y yo sencillamente soy un aprendiz en todas estas cosas. Rogamos, Señor, que me ilumines, que me des la sabiduría, que me des el conocimiento para poder exponer tu palabra y que ella pueda ser entendida y que pueda haber cabida y bendición en nuestros corazones. Reprende todo aquello que no esté en tu voluntad y perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras debilidades. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en un terreno difícil, estamos en un punto complicado
Estos son pasajes bien difíciles de las Escrituras, pero bueno, estamos estudiando el libro de Romanos, versículo a versículo, no podemos saltar, y por ahí tenemos que andar. Recordemos que el apóstol Pablo está escribiendo una iglesia que está compuesta por judíos y gentiles, y donde lo mismo ha hablado para un lado que ha hablado para el otro, pero en este caso en específico está hablando desde el contexto que viene de atrás de la justificación por fe, y está lanzando la justificación por fe contra la ley de Moisés. Habían casos, al parecer, dentro de la iglesia de Roma, donde la facción judía, es decir, el grupo judío, quería como hablar de la ley, imponer la ley, cosa que sucedió en algunas de las iglesias en las que el apóstol Pablo anduvo, y todo aquello lo llevó a todo esto a una discusión que está en lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén en Hechos 15, en donde Pablo y Bernabé tuvieron que exponer delante de un grupo de líderes de la iglesia la obra que Dios estaba haciendo en los gentiles, y el por qué los gentiles no debían circuncidarse, ni guardar la ley, ni nada por el estilo. Y bueno, ahí salió en favor de ellos el apóstol Pedro, y salió en favor de ellos también Jacobo. Entonces, el apóstol Pablo está hablando de cosas bien profundas, en las cuales da su teología y da la revelación que Dios le mostró a Pablo para llamarlo a ser apóstol de los gentiles. Si nosotros vemos que no lo vamos a buscar para no irnos del tema, no perder mucho el tiempo, que no es que se pierda el tiempo, pero si nosotros vemos los primeros capítulos del apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, él dice que él no aprendió de ningún apóstol, que él no aprendió de nadie, que él aprendió directamente por una revelación que tuvo del Señor. Es decir, que el Señor, de una manera que no explica bien, pero se le reveló, y le reveló la gracia y todo esto que nosotros estamos viendo. Entonces, por supuesto que le reveló de una manera tan grande, tan profunda, tan sublime, que a veces a nosotros mismos nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces, el martes pasado vimos o terminamos viendo cómo nosotros nos habíamos quedado, o la ley, perdón, se había quedado viuda con respecto a nosotros, y es la disertación que el apóstol Pablo da para desligarnos de la ley. Entonces, porque si ahora se nos aparece una persona, a lo mejor es hermano, yo no estoy jugando una cosa a la otra, y te dice, ¿y por qué tú no guardas el sábado? No, tú tienes que guardar el sábado. ¿Por qué tú no guardas el sábado? No, yo no guardo el sábado porque yo no estoy bajo la ley. La ley se quedó viuda conmigo. Es decir, el sábado era conocido como el día de reposo para los judíos, y la iglesia cristiana se fue desligando del sábado, o se desligó del sábado, primero porque no está bajo la ley, y segunda porque sencillamente ocurrieron una serie de hechos, entre ellos el principal, la resurrección de Cristo, ¿no? Jesucristo resucitó un domingo. Jesucristo se apareció por primera vez a los discípulos un domingo, después de resucitado. La segunda vez apareció un domingo. El Espíritu Santo vino por primera vez a la tierra el día de Pentecostés, un domingo. Sí, la iglesia se funda un domingo. La iglesia se reunía a partir el pan, según el libro de los Hechos, el domingo. Se mandaban a recoger ofrendas en carta de Pablo el domingo, y después en Apocalipsis aparece el término el día del Señor, y técnicamente se está refiriendo no al sábado,
se está refiriendo al domingo. Porque en la gracia ya las cosas fueron diferentes. Entonces cualquiera puede llegar y decir, tú guardas, en vez de 10 mandamientos, tú guardas 9, porque tú no guardas el sábado. Y entonces, hermano, el objetivo de los estudios bíblicos y lo que yo estoy tratando desde el punto de vista humildemente es de poder enseñar todo esto para que nosotros tengamos un aspecto, ¿no? Tengamos una idea de por qué, ¿no? Ya el domingo inclusive para nosotros no es lo mismo que el sábado. ¿Por qué razón? Porque el sábado era un día de reposo donde no se podía lavar, no se podía cocinar, no se podía hacer absolutamente nada. Sin embargo, entonces el domingo no. El domingo usted viene a adorar al Señor y sencillamente, aunque el principio de un día de adoración para el Señor sí siga y sea importante, pero bueno, lo que les quiero decir no es que no se pueda cocinar, no es que no se pueda, no sé, después que tú salgas de la iglesia, no es que no pueda pintar la casa, digo yo, ¿no? Cualquier cosa que se nos ocurra. Entonces, cualquiera pudiera llegar y preguntarnos, bueno, ven acá, ¿y por qué tú comes carne de puerco? Si está prohibido que en la ley que se coma carne de puerco, ¿por qué tú comes langosta? ¿Por qué tú comes camarones? ¿Por qué tú comes marisco? Y es importante que nosotros sepamos, porque yo sencillamente no estoy bajo la ley. Yo estoy sencillamente bajo la gracia. Inclusive Jesucristo se enfrentó a todo esto, porque Jesucristo sanó en sábado y te tenía que enfrentar a todos ellos, y entonces ellos, los religiosos de aquella época se ponían frenéticos contra él, y Jesucristo le decía, bueno, pero si ¿quién de ustedes, si su asno o su buey cae en un pozo, no le saca? Y entonces si yo tengo un hermano o una hermana que lleva tantos años atado, que tiene este problema, ¿cómo yo no iba a orar por él? ¿No? Y cuando le dijeron a Jesucristo con respecto a los alimentos, él dijo, lo que entra no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Porque lo que entra va a desperdicio, ¿no? Pero lo que sale del corazón, los homicidios, las trampas, los robos, es decir, los adulterios, etcétera. Entonces, ¿por qué los judíos no se lavan las manos antes de comer? Porque ellos tenían la costumbre de lavarse las manos muchas veces, los fariseos. Y ahí Jesucristo también le contestaba. Es decir, que Jesucristo, como cumplió la ley, también la fue refutando. Y Jesucristo fue estableciendo, él mismo fue estableciendo pautas, ¿no? Con respecto a eso. Y entonces, gracias a Dios, cuando alguien nos diga, no, porque tú, imagínense, tú guardas 9 mandamientos, tú lo guardas los 10, no, yo no soy justificado por eso, porque si un solo mandamiento yo infringiese de la ley, es decir, si me comiera la carne de puerco, que estaba entre los animales inmundos del Antiguo Testamento, si me como una langosta, que está entre los animales inmundos, me como un marisco, me como un camarón, ya infringí toda la ley. Y entonces, si uno guarda el sábado, ya infringí toda la ley. Y hoy, entonces, nosotros no somos cristianos de un día, o en este caso, del séptimo día, nosotros somos cristianos de todos los días. Es decir, nosotros todos los días estamos en una adoración y entonces, pero bueno, ¿cómo tú me puedes mostrar eso? Bueno, la ley se quedó viuda conmigo. La ley se quedó viuda conmigo y yo sencillamente estoy ahora justificado por la gracia. El apóstol Pablo ahora aprieta la cosa y se complica más la cosa, en donde él, todo esto que vamos a ver ahora lo tenemos que ver a la luz del contexto de la carta y el contexto bíblico, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Y ahora él responde, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, si por la ley, si no por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, ¿qué está queriendo decir el apóstol Pablo? Yo realmente me siento que la ley
me ha acusado o que la ley, por alguna manera decirlo, me ha condenado. Ahora hay un par ahí. Yo sé que el par está puesto para mi bien. Yo sé que el par está puesto para evitar un accidente. Pero si no ponen el par y yo cruzo, yo no soy condenado. Puedo haber tenido un accidente, pero si no lo tuve, yo no soy condenado. ¿Por qué razón? Porque yo no lo sabía. Entonces ahora el apóstol Pablo está haciendo una comparación, porque acuérdense que el pecado empezó con Adán y Eva, pero está haciendo una comparación entre lo que es el pecado y cómo la ley lo denuncia, ¿no? Y entonces dice, si la ley no dijera que yo no debo codiciar, yo no sabría que la codicia es pecado. Por tanto, ya ahí se está viendo lo que les estoy diciendo desde el principio, que se va a ver también en el contexto, porque esto no se queda así, después de este capítulo viene otro, ¿no? Lo que pasa es que estamos enfrentándolo con este ahora. Entonces, lo que se está viendo desde el principio, que la ley me declara pecador, pero no me da la solución. Entonces, por ejemplo, que un hermano que me busque eso mismo ahí, en esos 20:17, un hermano que pueda leer, no se me va a ir ahora. Solo 20:17. 20:17. Puedo leerlo. Dice la palabra. Entonces Abraham oró a Dios. No, estoy en Génesis. Perdón. Éxodo 20:17, la palabra dice así. Ay, Señor. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es decir, en ese texto se está basando el apóstol Pablo, que también dice algo parecido, Deuteronomio 5:21, algún hermano que me lo busque ahí. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es decir, la ley, en los mandamientos, la ley que estaba hablando, no codiciarás. Y el apóstol Pablo está diciendo, si no lo dijera la ley, si no lo especificase, yo sencillamente no lo sabría. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo aquí no es que esté ausentándose totalmente del conocimiento, porque si nosotros vimos y recordamos lo que leímos en Romanos capítulo 2, con respecto a los que no tienen ley, los que nunca habían oído la palabra, lo podemos refrescar y lo podemos leer. Romanos capítulo 2, los versículos del 12 al 16, algún hermano que lo lea. Los 12:16. Hermana Beatriz. Ya. Romanos 2, del 12 al 16 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, han pecado por la ley, serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles
o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, el día que vimos este estudio, capítulo 2, yo les decía que este es uno de los textos en los cuales se puede responder la pregunta: ¿qué pasará con aquellos que han muerto y nunca han oído el evangelio? Porque ahora hay a lo mejor, bueno, ya hoy está el mundo mucho más civilizado, pero todavía existe. Pero a lo mejor hay una tribu donde nunca ha llegado un misionero, donde nunca ha llegado el evangelio, y entonces se mueren. Entonces, ¿cómo Dios vería eso? Bueno, uno de los que creen los entendidos, los teólogos, los estudiosos, es este pasaje: de acuerdo a sus conciencias serán juzgados. ¿Entiendes? Sus conciencias los defienden o sus conciencias los acusan. No es que no sean pecadores, pero es que no saben que existe un Salvador que murió por ellos en la cruz, que esto, que lo otro. Entonces, ¿será que no existía el pecado? Sí existía el pecado. ¿Será? Sí, dice la palabra: los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Ahora, existe en el ser humano una conciencia que, aunque no sepa que diga no codiciará, pero existe dentro del ser humano una conciencia para saber que no debe matar a su prójimo, que no debe codiciar su esto, que no debe, que hay una serie de cotas, ¿no? Una serie de líneas, aún en los mundos, en el mundo no civilizado. Uno más salvaje, otro menos salvaje, otro menos civilizado. Pero bueno, de acuerdo a todas esas cosas, Dios tendrá en cuenta o no tendrá en cuenta, repito, porque hay personas que sus conciencias, ¿no? Como digo ahí, si los gentiles hacen, mostrando la obra escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándolo, defendiéndole su razonamiento, Dios los juzgará de acuerdo a eso. Porque bueno, sería un poco extraño, ¿no? Injusto, no sé, porque tú vas para el infierno. ¿Por qué? Si yo no sabía que había un Salvador, a mí nadie llegó y me predicó, a mí nadie ahí, el impulso misionero de llevar el evangelio a todos los lugares y tratar de que las personas conozcan del evangelio. La vez que una persona conoce el evangelio no tiene excusa. La vez que una persona de Dios le dijo: Cristo murió por ti y te ama, no tiene excusa. Hay veces que a una persona se le ha predicado 10.000 veces, y a veces que uno lo dio una sola vez. Ninguno de los dos tiene excusa, porque ya tenía la oportunidad de arrepentirse. Entonces, hermanos, cuando el apóstol Pablo se está refiriendo a esto, no se está refiriendo a que no existiera el pecado. Sencillamente a que cuando él se tira contra la ley lo está acusando, que es lo que le estoy diciendo. Dice el versículo 8: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, refiriéndose a la ley, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin ley el pecado está muerto. Como queriendo, a veces el ser humano, cuando tú le dices no haga esto, cuando lo quiere hacer. Sencillamente por nuestra idiosincrasia, por nuestra naturaleza. Oye, esto está mal, no lo puede hacer. Y a veces, sin la ayuda de Dios, que es el contexto de todo esto, aún tú, queriéndolo hacer, no lo logras hacer. Sencillamente, tú sabes que estás mal, pero hay un pecado en ti, hay algo que te domina, hay un mundo espiritual que realmente no, aunque quiera responder, no puede responder. Cuando yo no era cristiano, yo estaba en la carrera, y el día que yo iba a la escuela, yo no podía aguantar después del tercer turno de clase. Podía haber sexto turno, podía haber séptimo turno, podía haber octavo turno, al tercer turno yo me tenía que ir. Cerraban la escuela,
la cerraron puertas de ventana, no solamente por mí, no, por todos los que estaban igual que yo. Una vez salté una cerca por un taller y resbalé y un pincho me atravesó el pantalón que por quizás una pulgada yo no quedé colgado ahí, me hubiera entrado con mis partes y hubiera muerto. A mi mamá la citaban a la escuela toda la semana. Mi mamá iba llorando. Ustedes no lo pueden votar. Él es menor de edad. Si ustedes lo votan, él se vuelve un delincuente. Ustedes no saben dónde nosotros vivimos. Se hicieron actas de compromiso, las que ustedes no se pueden imaginar. Y yo me paraba delante de la dirección de la escuela y yo me comprometía. Sí, yo no voy más. Y sí, no, fíjense eso, esta es la última vez. Al otro día, yo volví a hacer lo mismo. Porque había algo en mí que me dominaba, hermano. Yo sabía que estaba mal. Hubo una ocasión donde citaron a mi mamá y le dijeron, él se está burlando de nosotros porque él aprueba los exámenes. Nosotros no sabemos si él es un genio. Nosotros no sabemos que él es... Una vez me sentaron en el buró del profesor. Ahora sería que el aula está ahí, aquí está el buró del profesor. Ponían 2 baterías y me enfrentaron de frente a todos los alumnos en el buró del profesor a hacer un examen. Y yo lo aprobaba. Pero no era que yo era un genio, lejos estaba yo de eso. Simplemente que yo llegaba la noche anterior a casa de un amigo mío y le decía, dame repaso. Dame todo lo que lo repaso, todo lo que le llamaban la ejercitación de esto y lo otro. Y yo me lo aprendía en memoria. Y como yo sabía que en base al repaso era lo que iban a examinar, yo me lo aprendía en memoria. Me podían sentar en la mesa del profesor, me podían sentar en el techo, me podían sentar donde quiera, que yo se los aprobaba, porque me lo aprendía un día para otro en memoria. Y entonces llamaron a mi mamá y le dijeron, se está burlando de nosotros. Lo estamos chequeando. Nosotros estamos mirando si él trae un chivo es un papel. Si él trae un chivo, si él se fija con el del lado, no hemos sentado en la mesa, el profesor no se fija. Entonces, o su hijo es un genio, no sabemos qué es lo que pasa que aprueba, pero aún así lo vamos a votar, le vamos a quitar el derecho al examen, porque esto es una falta de respeto. Porque si yo no hubiera aprobado los exámenes, si hubieran tenido la justificación perfecta para votarme, mira, usted suspendió el año, usted no. Pero ¿por qué les cuento esto, hermano? Porque la ley me estaba diciendo una cosa y yo sabía que estaba actuando mal. Pero yo no podía. No podía. Mientras más me esforzaba por cumplir, por darme palabra, por lo que fuera, no podía. Ya en ese momento había algo que yo no les sé explicar, si era un demonio, yo no sabía, yo no sé qué es lo que pasaba ahí. Que yo me tenía que ir, si fuera en un paracaídas, yo me tenía que ir por una rendija, por donde se iban las cucarachas y los ratones, por algún lado, pero yo me tenía que ir. Hasta que yo no me veía en la calle libre, yo decía, ojalá, gracias a Dios, mis hijas no salen a mí. Entonces, pero les quiero decir que esto mismo es lo que pasa con la ley. Esto mismo es lo que pasa con la ley. Sencillamente, el apóstol Pablo se da cuenta que por la ley están muertos. Porque la ley lo está condenando. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 56. Primera Corintios 15, 56. ¿Vale? A ver. 15, 56. Ok, 15:56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, pero el poder del pecado, ¿dónde está? La ley. En la ley. ¿Por qué? Porque me está condenando y yo no puedo resolver mi problema. Dice el versículo número 9, y yo sin ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque ahora hay una cosa que está, no graciosa, ¿no? Pero una cosa curiosa, que la Biblia dice, la ley dice, si guardas esto vas a vivir, pero no lo puedo vivir. Entonces, vamos a verlo ahí.
En Levíticos 18:5. Leo, hermano Antonio. Sí, adelante. Amén. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, lo cual haciendo el hombre, por él vivirá. Imagínense qué clase de lío. ¿Qué dice Gálatas 3:12? ¿Alguien del Zoom que quiera leer? Gálatas 3:12. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es decir, aquí está hablando, la ley no tiene nada que ver con la fe, sino que simplemente te dice cumple para que puedas vivir. Y entonces, si chequeamos ahí, Romanos, está ahí mismo, Romanos 10:5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, estos tres pasajes nos llevan al mismo punto. La ley decía, si tú me la guardas, si tú la haces, tú vas a vivir por ella. Pero el rollo está en que no la puedo guardar. El problema está en que no la puedo cumplir. El problema está en que no me puedo justificar, ¿no? Como dice ahí en el 5, dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero esa justicia que pudiera venir por la ley, yo estoy totalmente descalificado, porque no la puedo cumplir. Porque sencillamente no lo puedo cumplir, porque la ley fue como alguien que tiene un niño, el niño quedó sin padre, pero tiene $400 millones en el banco de herencia, pero con 5 años ese niño no sabe qué va a hacer con el dinero, si se lo va a comer, si lo va a tirar por un río, entonces le nombran a alguien hasta que cuando ese niño sea mayor de edad, ya ese tutor, por decirlo de alguna manera, ese tutor lo va cuidando, lo va guiando hasta que tenga la mayoría de edad y puede usar los $400 millones. La ley era como algún paraván, como algún tutor, hasta que viniera Cristo. Porque la promesa, y acuérdense que nos estamos enlazando con todo el contexto de la carta, no podemos irnos del contexto de la carta. La promesa, según los capítulos 3 y 4 que nosotros vimos, la promesa, ¿a quién fue? A Abraham. Y nosotros no somos descendientes de la ley de Moisés, nosotros somos descendientes de la fe de Abraham, que la fe le fue contada por justicia, ¿no? Y entonces, ahora en Cristo nosotros tenemos una circuncisión por la fe, en la cual, en esa fe, justificados pues por la fe, que está en Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo que la ley le ha hecho conocer que es codicia, le ha hecho conocer el pecado, y que lo más lindo es que la ley le está diciendo, si la guarda va a vivir por ella. Pero no la puede guardar. Dice en el capítulo 5, versículo 20 de Romanos, dice, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. Oigan eso. Pablo sin miedo, oiga, en medio de un contexto, ese hombre que es judío, nacimiento, en medio de un contexto, pero él estaba tan seguro de la revelación, de la gracia, de la justificación por gracia y por fe, que Dios le había dado, que él arremete contra, y que lo lea quien lo lea. Como si lo leen los apóstoles, que de hecho lo leyeron y todo el mundo. Entonces dice,
La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia que es Cristo. Ya les expliqué ese pasaje, las malas intenciones que hay con ese pasaje y todo eso. Pero lo que quería hacer ver es lo que se viene diciendo aquí, que cuando ponen la ley, ahí sí se desenfrenó todo el mundo. Porque ya yo sé que estoy haciendo mal y que trato de justificarme para ser bendecido por hacer el bien. De hecho, le voy a decir, hermanos, algunos piensan que en el Antiguo Testamento se justificaban por obras. No, nadie se pudo justificar por obras aún en el Antiguo Testamento, aún antes de Cristo. Sencillamente porque no hubo nadie que pudiera cumplir la ley. Sencillamente tenía fe y la prueba está en la galería de hombres de la fe que habla la palabra en Hebreos 11. Todos son del Antiguo Testamento. Todos esos de la galería de hombres de la fe que habla Hebreos 11, ninguno del Nuevo Testamento. Todos son del Antiguo Testamento, pero sin embargo fueron premiados por su fe. La ramera, Abraham, Moisés, el otro. Yo creo que no nos daría el tiempo para leer todo, desde Abel, que empieza diciendo hasta el final, todos los que fueron justificados por la fe. Dice el versículo número 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, es decir, por la ley, me engañó y por él me mató. Es decir, yo queriendo cumplir una cosa, ahora estoy complicado, estoy embarcado. De manera que la ley a la verdad es santa. Ahora sí el apóstol Pablo está hablando, ¿no? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es decir, que el apóstol Pablo no está discutiendo la santidad, la veracidad, la justicia de la ley. Eso no tiene, él no está derribando eso. En ningún momento él puede decir que una ley que puso Dios, unos estatutos que puso Dios, son pecaminosos. Dios no tiene nada que ver con el pecado, ni Dios se embarra con eso, ni nada de eso. Dios es un Dios santo, 3 veces santo, santísimo. Por tanto, él está reconociendo que la ley es santa, es justa y es buena. Pero el que no lo soy yo. El que no puedo con la ley soy yo. La ley es pura. Pero el que está embarrado arriba abajo del pecado soy yo. ¿Entiende esto? Entonces es importante este punto. El apóstol Pablo en ningún momento está contradiciendo a Dios, me está diciendo, sencillamente está tirándose en su naturaleza con respecto a Dios. Y entonces ahora aquí él hace la pregunta. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Uf. Por eso le digo, está un poco muy complicado. ¿Cómo es posible que lo que es bueno entonces mate? ¿Cómo es posible que haya esta incongruencia? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, repito de nuevo, dice él, sino que en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, a decir, aquí estoy yo. Sencillamente, para mostrarse pecado, dice, produjo en mí la muerte por medio de lo bueno. Sí, yo estoy descalificado. Yo estoy muerto en mis delitos y pecados. Yo fui, como le he dicho en varias ocasiones, diagnosticado, pero no tengo la cura. No tengo la receta. Me dijeron, usted está condenado a muerte, pero dame medicamento, que me puede salvar.
usted tiene lepra, usted tiene gangrena, pero sí, dame medicamento, yo puedo resolver con un antibiótico. No te lo puedo dar. No te lo puedo dar. Sencillamente es simplemente Jesucristo el único que trae el antídoto contra el pecado. Y eso no quiere decir que, como él está diciendo, la ley sea mala. Esto no quiere decir, sencillamente, el apóstol Pablo, repito, hermano, está tirándose aquí en estos textos, y en lo que vamos a ver más adelante están más fuertes todavía. Está tirándose aquí en estos textos, y tanto él contra la ley y el pecado que mora en él. Dice, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Fíjate que lo pone en grado superlativo. El pecado llega a ser tan pecaminoso que llega a ser, dice la palabra, sobremanera, sobredimensionado. Es decir, fuera, el apóstol Pablo está diciendo, fuera del alcance totalmente fuera del alcance de nosotros. Dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por tanto, aquí él vuelve a hablar de algo que es un principio. Si sale de la mano de Dios, si sale de la boca de Dios, si sale del corazón de Dios, todo lo que salga del corazón de Dios es espiritual. Todo lo que salga del corazón de Dios es puro. Todo lo que salga del corazón de Dios no tiene discusión. Ahora, el problema está en mí. El problema está en mi corazón. El problema está en mi rebeldía. El problema está en que yo soy indomable. El problema está en que yo soy una persona que, por mucho que lo entienda, lo tengo que experimentar. Y eso es lo que hemos visto en otras ocasiones. No es un problema de yo leerlo. No es un problema de yo inclusive entenderlo. No es un problema de yo inclusive saberlo explicar. Es un problema de experimentarlo. El cristianismo no es algo que yo pueda pararme en un lugar y decir, es bueno. Yo lo decía cuando no era cristiano. Yo a mis amigos, sin ser cristiano, les decía, compadre, que te voy a decir una cosa, nosotros estamos mal, nosotros estamos actuando mal, pero hay un Dios en los cielos en el cual hay salvación. Pero yo estaba tan embarrado como ellos, en mis delitos y pecados. ¿Por qué? Porque yo lo sabía de niño. Porque a mí de niño me llevaban a la iglesia. Porque a mí de niño me llevaron a la escuela dominical. Y cuando mis padres se divorciaron, yo iba un domingo a la iglesia y un domingo no. Iba un domingo a la iglesia y un domingo no. Hasta que cuando cogí los 12 años, la senda ancha, ¿no? Porque amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Por eso, ¿cómo se llama? El conflicto del yugo desigual. El conflicto del matrimonio en el yugo desigual es ese. Y tristemente lo he visto en personas muy afines
Uno habla para la iglesia, el otro habla para el mundo. Uno habla para la iglesia y entonces este que habla para la iglesia tratando de predicarle y tratando de predicarle y tratando de predicarle y tratando de predicarle. Pero en un gran por ciento, no quiero generalizar ni ser absoluto, pero en un gran por ciento al final, la senda ancha era más fácil. Amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Sin embargo, estrecho y angosto el camino que lleva a la salvación. Y aquí nadie, a no ser bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, quiere caminar por un camino estrecho y angosto, tropezando y los pies jorobándose y chocando con una roca y sencillamente y te encuentra el diente perro. Yo no sé si usted sabe lo que es el diente perro. El diente perro es esa roca que hay a la orilla del mar, que es puntiaguda así, que tú tienes que caminar bien con los zapatos y estar claro, porque una caída en el diente perro te raspas la vida. Una vez le dije a un borracho que era pescador, le dije, oye, y ahora te vas a pescar con 2 o 3 botellas. Y dice, no, la pesca desde la orilla y la botella de ron no ligan. Yo le digo, ¿cómo es eso? Explícame eso. Y dice, muchacho, si en el acantilado, que también le dicen así, en el diente perro, doy un mal paso y resbalo, mira, de arriba abajo me abro con aquello, me araño de arriba abajo y las heridas son tremendas. Entonces usted se imagina que yo quiera caminar por ahí. No voy a querer caminar por ahí. Entonces, sencillamente me dicen por aquí, que es amplio, que es espacioso, dale, y mi naturaleza va a decir por aquí. Simplemente, por eso dice la palabra, el mismo apóstol Pablo, que para los que se pierden, el evangelio es locura, pero para los que se salvan el poder de Dios. Porque ahora tú le das a escoger a uno la senda ancha y la senda estrecha y angosta, y solamente un loco, mirándolo desde el punto de vista del no cristiano, ¿no? Solamente un loco dice, no, por aquí, pero si por aquí tienes una avenida. Pero si por aquí tienes una avenida, ¿cómo? Y si vas en un carro, ¿te imaginas que te vayan por este carro? Por aquí hay un expressway y por aquí tú vas en un terreno sinuoso. Yo no sé cuántos de ustedes han ido. Ustedes no se imaginan las carreteras ni las calles en el país mío, que cuando tú terminas el día de manejar cierta cantidad de kilómetros, ¿no? Porque hay kilómetros y no millas, que tú llegas a la cama, tú sientes ping pong, tú todavía estás saltando como si tú estuvieras en un potro desbocado. A nadie le gusta eso, hermano. A todo el mundo lo que le gusta es coger el expressway. Y entonces, hermanos, sencillamente, la ley es santa, es pura, es espiritual, pero yo no quiero ir por ahí. Mi entendimiento dice, es por aquí. Pero yo no tengo cómo ir por ahí. Porque me encuentro desarmado ante el pecado. Porque el pecado ha hecho morada en mí y me domina. Y hace conmigo lo que quiere. Ya me pasé 1 minuto. Entonces, vamos a dejarlo aquí. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Y vamos a ver si Dios permite y terminamos el final del capítulo 7, que se pone un poco más conflictivo, lo que Pablo estaba diciendo, ¿no? Pero bueno, Dios mediante el martes que viene. No sé si algún hermano, si no, va a pasar a la oración. ¿Está todo bien? Entonces, bueno, el Señor